Detenciones arbitrarias, violación a las garantías del debido proceso, torturas, desapariciones forzadas son algunos de los puntos resaltantes del informe preliminar de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto a la situación venezolana. Aunque valoró positivamente el acceso del incremento de su oficina en el país, escuche bien lo que dijo. Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Lamentó los casos de muertes extrajudiciales. Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad. La desigualdad social y la crisis económica también protagonizaron el informe preliminar sobre Venezuela, pues es difícil para los venezolanos acceder hasta a los alimentos. Las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua, la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud. La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del COVID-19. Bachelet lamentó que los factores políticos no logren acuerdos para solventar los problemas del país, aunque sigue en pie su posición de mediar. Ante todo, lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición. Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos, y mi oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos. Las reacciones fueron inmediatas. El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, respondió que el informe incorpora información de fuentes de escasa credibilidad, sin haber sido debidamente contrastadas con las autoridades venezolanas, y que se habrían excluido los progresos alcanzados en la mesa de diálogo entre el gobierno de Maduro y algunos factores de oposición. El comisionado especial para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, aseguró que el informe demuestra que se está vigilando de cerca la situación venezolana, a propósito de los detalles sobre las violaciones a los derechos fundamentales. El año pasado, el primer informe de la Alta Comisionada marcó un antes y un después en la discusión del Parlamento Europeo, en la aproximación de la discusión con muchos de los Estados miembros de la Unión Europea y de países que no estaban cerca de la coalición. Que sea la ONU quien ha venido dibujando la nueva realidad venezolana y que tenemos que verlo en un contexto más amplio. Es el Consejo de Derechos Humanos hablando de detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales, pero también es el Programa Mundial de Alimentos hablando de inseguridad alimentaria y 9 millones de personas sin capacidad de cubrir sus necesidades básicas. Es OCHA hablando de más de 7 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria. Es ACNUR y OIM hablando de 5.1 millones de refugiados y migrantes. En general, podríamos decir que al cabo de un año el sistema está dejando de ser un sistema complaciente con el régimen y se está cerrando el último reducto de diplomacia. Pizarro aseguró que casos como las desapariciones y detenciones forzosas, que serían comunes en Venezuela, en cualquier país del mundo, representarían un escándalo público. No le dan acceso a los funcionarios de la Alta Comisionada a la cárcel de inteligencia y de contrainteligencia, no le dan acceso a los relatores especiales. Ellos firmaron un memorándum de entendimiento que daba la orden de que 10 relatores especiales fueran a Venezuela. Están solamente interesados en que vaya el relator, la relatora, contra medidas coercitivas unilaterales del sistema financiero, le hacen sanciones, pero nosotros hemos venido pidiendo, y creo que debe ser un clamor
de las víctimas, de la sociedad civil y de todos, que el relator de desapariciones forzadas, la relatoría de detenciones arbitrarias, la relatoría de derechos económicos y sociales, de libertad de expresión, puedan entrar a Venezuela y puedan ayudar a aumentar este expediente. En relación a este tema, el Foro Penal Venezolano respondió que el informe solo tiene un muestreo de 100 casos, sin especificar detalles, pues estas cifras superan las 2.000 detenciones. Y un punto que no puedo dejar de referirme, el informe se refiere, sin especificar, que les puedo aclarar, que ellos han evaluado, la Oficina de la Alta Comisionada, 100 casos de violaciones, de detenciones arbitrarias. Estos 100 casos quiero decirles que son muestras, pero no lo dice concretamente, porque solo desde que la Alta Comisionada vino a Venezuela ha habido más de 2.000 detenciones arbitrarias. La crisis económica y lo que debe hacer un venezolano para poder comer seguirá siendo un punto resaltante del nuevo informe Bachelet, pues los venezolanos no ganan lo suficiente para cubrir ni el 5% de sus necesidades alimenticias. ¿Cuál es el mecanismo especial que tiene hoy Venezuela en desarrollo? Es la Fact-Finding Mission, la misión independiente de verificación de hechos. Esta misión tiene que entregar un informe en septiembre que, a diferencia de estos informes de la Alta Comisionada, que son una narración de hechos, que son un compendio de cosas que han venido ocurriendo, pero que no terminan dando o no tienen como resultado final una responsabilidad individual, la Fact-Finding Mission, esta misión de verificación de hechos, tiene una tarea clara, que es determinar la responsabilidad individual de los violadores de derechos humanos, construir las cadenas de mando, determinar las responsabilidades de quienes actuaron, de quienes por omisión fueron cómplices y de quienes, pudiendo evitar que este tipo de cosas ocurrieran, no lo evitaron. Pero la historia no termina aquí, pues el próximo 15 de julio, Bachelet presentará ante Naciones Unidas otro informe, donde tratará el tema de la independencia del Poder Judicial, el acceso a la justicia y la situación de los derechos humanos en el arco minero. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela.